¿Qué tal, amigos y amigas? Saludos. Cuando yo estaba joven, por allá de los años 70, Costa Rica se caracterizaba porque sus buses de servicio público, sus taxis, eran de lo mejor. Habían marcas finas en los taxis y los buses constantemente eran las flotillas cambiadas. También había servicio del tren, todavía el tren seguía funcionando relativamente bien. De repente descuidamos todo eso, el Estado quitó las exoneraciones con que se beneficiaban buceros y taxistas porque estos aprovecharon para hacer negocios particulares. Se aprovecharon de la exoneración para después lucrar con los automóviles. Se perdió el sentido de esa política. Por otro lado, empezamos a abrir las fronteras para que el ciudadano importara cualquier carro. Nos volvimos la chatarrera de América y en esa perspectiva también fue creciendo la flotilla de automóviles. Aparecieron también porteadores con carros que a veces dan pena para el transporte público. El Estado perdió la importancia de velar por la seguridad de quienes se trasladan en esos servicios y de repente las carreteras también convulsionaron. Dejamos de ser el país que tenía más carreteras, más kilómetros de carreteras en América Central y hoy en día estamos en un apocalipsis vial, en donde no podemos hacer carreteras por el MOP porque es ineficiente, porque ya no hay recursos. Y las concesiones que se usan hasta en China hoy en día para desarrollar carreteras, también el tema está prostituido. La gente le tiene temor. Estamos en una situación difícil que lo que requiere hoy más que nunca es un MOP más que eficiente y seguir creyendo o volver a creer en que las concesiones también son válidas para que un país desarrolle su infraestructura vial. Ya regresamos. Regresamos para el programa de hoy de Noche sin Tregua aquí desde la Cava del Club Unión. Hoy tenemos un programa especial. Hay un tema que se viene arrastrando que puede ser a lo mejor el pecado original del actual gobierno. Me refiero a la famosa trocha. Hoy para ese tema vamos a conversar con dos diputados que fueron muy prominentes en la discusión, que estuvieron en la comisión que analizó eso. Uno de ellos es veterinario y pertenece al Partido Acción Ciudadana. Me refiero a don Manrique Oviedo. Bienvenido. Placer para mí, la audiencia. Y la otra es una reincidente aquí en Noche sin Tregua. Fue la presidenta de la comisión, ella es economista y es doña Patricia Pérez Gess. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con estos dos diputados vamos a ver uno de los informes, para mi gusto, el más puntual de lo que pasó en la trocha. Ya regresamos. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Hoy vamos a analizar con detalle un tema que ha sido muy importante. Creo que es uno de los temas que inclusive ha embarrialado otros temas de algo que es fundamental en Costa Rica, la infraestructura. Vamos a entrarle con estos dos diputados a un informe que se dio en la Comisión de Gasto Público, de Ingreso y Gasto Público, en relación a lo que hemos llamado la trocha, la carretera 1856. Yo quisiera antes, y las damas primero, Por favor. que ustedes en 2 minutos
sin decirme nombres, cada uno, o tal vez en menos, me definan, después de todo lo que vivieron alrededor de esos meses, ¿cómo definirían ustedes la trocha? Buenas noches, gracias por el espacio, de verdad, un gusto compartir con mi compañero Manrique Oviedo. A mí me parece que es un proyecto que nació muerto. Definitivamente todo aquello que usted haga sin planificación, sin la mínima planificación, el resultado era de esperar. Creo que hasta las autoridades lo esperaban que ese resultado iba a darse, pero fue un tema de una respuesta aparentemente inmediata, con consecuencias que de verdad, por lo menos, que sirvan al país de grandes reflexiones para que no se vuelva a repetir. Don Ricky. Muy buenas noches, realmente es un privilegio estar acá con tan directa compañía. Mire, la trocha representa lamentablemente el grado de descomposición social, moral, a todo nivel que existe en la sociedad costarricense. Y le digo a todo nivel porque ahí están involucradas personas de los estratos más sencillos, más humildes, personas que laboran en el campo, hasta las personas de mayor nivel en la toma de decisiones en las estructuras políticas del Estado costarricense. Estas personas, algunas de ellas que le decía, citadas en primer caso, denunciaban, pero cuando les ofrecían algo a cambio, arreglarles el camino, un poco de lastre para su casa, su lechería y demás, callaban. Y eso lamentablemente es reflejo, reitero, lamentablemente, de la descomposición que a través del tiempo, por el ejemplo de las clases políticas gobernantes, ha venido a quedar, por decir de alguna forma, la sociedad costarricense. Manrique está tocando algo que a mí me llama mucho la atención y que yo con frecuencia he insistido. La corrupción se genera porque viene desde los estratos sociales más sencillos en muchas ocasiones. O sea, tendemos a pensar de que la corrupción se da de arriba hacia abajo. Sí, yo creo que hay grados de corrupción en la sociedad civil también que no son evidenciados públicamente, pero que han ido permeando el carácter del costarricense, que empieza a ver algunas cosas como que son permitidas. Usted lo que me está contando ahorita, don Manrique, es que encontró ciudadanos que estaban dispuestos. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo tiene certeza, viene de abajo para arriba. O sea, no solamente se de arriba, sino que la gente también de abajo, con tal de recibir algo del gobierno al cual pretenden, que no da nada. Y entonces hay que sacarle algo a esos que agarran mucho. El ciudadano se presta también, aunque sea para pesetear, al nivel de corrupción. ¿Me permite una sí, interrupción? Claro. Mire, pero es que precisamente esta situación no se da hoy de forma espontánea, no es una generación espontánea, es una situación de vivencia social que se ha venido construyendo a través de la historia reciente política del costarricense. Entonces el ciudadano dice, bueno, aquí vino X o Y candidato a que le apoyara para un puesto de alcalde, de regidor, de ministro, de presidente, y yo confié en él, pero a la hora de la verdad resulta que me falló. Y si esto se ha generalizado de tal forma, entonces ¿por qué razón voy a seguir yo actuando tan ingenuamente? Pensarán muchos de ellos. Ahora, no quiero hacer una generalización absoluta. Por supuesto que hay gente muy honesta y muy correcta, ¿verdad? De hecho, son los más, porque así como en la sociedad, hay políticos honestos también, y en las instituciones del Estado, son los más las personas honestas, si no ya hubiera sido un Estado fallido. Lo que pasa es que no se espera que se den este tipo de acciones y cada vez que ocurren llaman poderosamente la atención. Pero hoy tenemos una clase social de personas dedicadas a labores agrícolas y demás, y lo tengo clarísimo. En este momento recuerdo personas que me llamaban a mí para citarme situaciones de denuncia. Pero como dicen precisamente la gente de nuestros campos, es de mala educación hablar con la boca llena. Entonces a estas personas les llenaban la boca, mira, te contrato esto, te voy a comprar tal cosa, y muchas, no todas, pero muchas personas callaron. Entonces reitero una vez más, la trocha para mí, lo más doloroso es que refleja esto. Patricia llega a ser presidente de la comisión, por votación, porque es electa como tal, pero después empieza a sufrir un zarandeo para que nos continúe dirigiendo el debate. Inclusive recuerdo que en algún momento se le corta el tiempo, inclusive a la comisión, si no me equivoco, ¿verdad?, para apresurar un poco que salga
el informe? ¿Se les quedaron cosas pendientes que ahorita vamos a entrarlas a ver? ¿O al final de cuentas el correr les permitió alcanzar la meta que ustedes pretendían? No, yo creo que podíamos terminar y acelerar el plazo y terminar el informe como queríamos hacerlo. En realidad, también el día en que se juega a ponernos plazo a la comisión para dictar el informe final y que el diputado Oviedo y yo no votamos esa moción, lo que estaba ahí detrás de bambalinas era más bien no solamente ponerle plazo, sino evitar que ciertos comparecientes políticos llegaran a la audiencia, porque un poco la Comisión de Control y Gasto ya se había corrido la voz de que era una comisión de la silla caliente y la gente no quería sentarse ahí. Básicamente esa moción que la vimos ese día la promueve el diputado Céspedes con los votos de liberación, y claro que supimos rápidamente después, porque era la razón que no quería que llegara el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, básicamente por el famoso correo que la gente lo leyó en un periódico donde habían pactado ciertas cosas. Y entonces sí, claro que nos pusieron a correr, y ahí la dinámica de la comisión, y nosotros lo denunciamos incluso en el informe, es la primera vez que unos diputados le dan una sanción moral a otro compañero, cambió completamente. Habíamos trabajado... Los trató de monos. Totalmente, bueno, eso es un tema que era para desviar la atención de lo que estábamos haciendo. Yo quiero decirle que la Presidencia de Control y Gasto, primero me costó mucho ganarle mi partido, aunque usted no lo crea, mi partido no quería que yo presidiera, más bien quería que fuera el diputado Céspedes, que presidiera esa comisión. Segundo, el apoyo de la oposición hasta diciembre fue... realmente que hay que reconocerlo. Finalmente Liberación se fue acomodando al ritmo de la comisión, pero bueno, yo sabía de alguna manera que llegara al 2013 con una comisión bastante tranquila, muy activa, todo el mundo bastante de acuerdo, votos de Liberación, repito, estaba durando mucho, porque ya en diciembre ya uno empezaba a sentir que algo se estaba moviendo. Y bueno, arrancamos el 2013, nosotros arrancamos en enero y los hechos empiezan a suscitarse casi que uno tras otro, de tal forma que se rompió cómo se estaba manejando la oposición. Y de alguna manera, créame que quiero decirlo hoy también, es que me alegra que haya sido, se les haya puesto un plazo, porque creo que ya la comisión, en las condiciones en cómo el diputado Céspedes deja a la oposición, cómo nos deja expuesto tanto al diputado Oviedo como a mí, realmente seguir manejando eso hubiera sido más complicado. Así que lo que hicimos fue redoblar esfuerzos y sacar el informe final. ¿Cuánto es el monto de la inversión fallida o no fallida al momento de que salga el informe? O sea, ¿sobre cuánto dinero estamos hablando de que se invirtió mal? Bueno, antes, bienvenidos. Gracias. Salud. Por la invitación. Salud, gracias. ¿Cuánto dinero, de cuánto dinero estamos hablando que se malversó? Nosotros vemos ahí un gran total que estábamos hablando de 24.000 millones, pero también en esto hay que sumarle los 9.000 millones que están en trámite de pagar, y aquí hay que hacer un detalle. Hay mucho pequeño empresario que está en una situación muy apremiante porque las facturas no se han podido pagar. Y luego de esos 33.000 millones. Exactamente. Hay que sumarle, porque me parece que eso es correcto, la segunda etapa que va a dar alrededor de 30.000 millones. O sea que estamos hablando de unos 60.000 millones de colones, donde usted diría, bueno, ¿y cuánto vale eso? Que fue finalmente la gran discusión que tuvimos en una de las etapas de la investigación. Tuvimos un informe de una empresa que se contrató para hacer un dato, para hacer un avalúo, que decía que estaba bien justificados los precios, y cuando llegan a audiencia en la Comisión de Control y Gastos, es el caso de Casisa, nos dice que eso no era un avalúo, que eso era simplemente una aproximación que ellos hicieron con datos del MOB. Entonces lo cierto del caso es que usted no podrá saber todavía si finalmente los 24.000 millones más los 9.000 que se deben están realmente invertidos en la obra. Porque son dos eventos, montos muy diferentes, que porque se hacen mal las cosas hay que repetirlos. Sí. Me refiero a la platina, ¿verdad? Que se hace mal, que eran 4 millones de dólares. Y aquí usted me está hablando de, hasta se me enreda la lengua de tanta plata, 33.000 millones de colones. ¿Por qué se dan esas deficiencias en el manejo? ¿Cuál es la sustancia de que no hubo control sobre esas cantidades, independientemente de que fue declarado una cuestión de emergencia? Yo creo que una cuestión de emergencia no puede evitar el control político y el control de auditoría sobre lo que se está haciendo y sobre los dineros que se están utilizando. ¿Por qué se obviaron ese tipo de temas? Mire, los temas se obviaron. Vamos a ver, perdóneme que tal vez vaya un poquito más atrás.
en nuestro criterio hay un responsable que se encarga con su actuar negligente de desencadenar todo lo que viene después. Ese responsable se llama René Castro. René Castro llegó a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa a una interpelación porque el diputado Claudio Monge tenía denuncias en su despacho de que el gobierno de Nicaragua estaba iniciando el dragado en el río San Juan, y no solo eso, sino que estaban empezando a realizar trabajos en Isla Portillo, en Isla Calero. Don René Castro llega a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Ambiente. Aquí tengo el acta, porque él me dijo en un programa de radio que yo mentía. No, aquí está el acta, se la puedo enseñar. Donde él llega a dar una versión de hechos, que aquí está, le reitero, donde él dice que tiene la garantía del canciller y el presidente de Nicaragua de que eso no va a haber afectación para Costa Rica, ¿verdad? Él dice, pero vea usted lo lamentable de don René Castro, que continúa en un error. Perdóneme la vehemencia, pero es que realmente cuando es así me indispone, porque a doña Patricia y a este servidor nos trató muy mal. Y en este programa de radio, don René Castro le dice a la ciudadanía que el gobierno, que Nicaragua es soberana sobre el río San Juan y puede hacer lo que quiera sin preguntarle nada a Costa Rica. Y eso no es cierto. El río San Juan es nicaragüense, pero si Nicaragua va a realizar labores en el río San Juan que puedan afectar las condiciones de los ríos o los humedales que existan en nuestro país, se requiere una labor conjunta. Y eso René Castro lo dice aquí. Dice, quiero ser cuidadoso especialmente en la terminología y en la coherencia de la exposición cuando llega allá, de principio a fin, para no dar pie simplemente a que voces interesadas u otros interesados lo utilicen en esos estratos formales con otros fines. Y él irresponsablemente, no solo él es responsable de esto, sino que irresponsablemente la semana anterior en un programa de prensa, de radio, perdón, dice eso que le acabo de señalar anteriormente. Y aquí él habla en esta acta de que él tiene la palabra del gobierno, del canciller y del presidente de Nicaragua, página 9 del acta. Para nosotros esta garantía verbal es suficiente para tener tranquilidad de que no se generará daño a territorio nacional. No hay en realidad motivos para dudar de la palabra del señor ministro de Relaciones de Nicaragua o de su presidente. Y yo le pregunto a los costarricenses, ¿es cierto o no que cada vez que Daniel Ortega tiene algún problema en Nicaragua, acude inmediatamente al tema del río? ¿Cómo va a decir René Castro que le cree la palabra, en la palabra de estas personas? Y él dice, no, mire, es que ustedes sacaron las palabras de contexto porque yo hacía referencia al tema del río Colorado. Y eso es absolutamente falso. Aquí mismo en esta acta se tratan precisamente todos los temas de las repercusiones que se podían tener por esto. Entonces el responsable de esto es René Castro. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ahora, él es responsable desde el punto de vista que nos lleva al conflicto. Al problema. No solo eso, a todo lo que se desencadena, a todo lo que se... Y déjeme terminar, con mucho gusto le voy a decir por qué. Porque entonces él es el responsable de eso y en octubre de 2010, si mal no recuerdo, trasciende el dragado que estaban haciendo en Isla Calero y demás. Y eso es un problema bastante serio. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, para proteger a su ministro, crea una psicosis de guerra. De forma inminente el Estado costarricense va a ser invadido por Nicaragua. Recordará usted que sale Tijerino a la prensa a decir vamos a poner barricadas, que a mí me daba risa, en el río Colorado, en el río San Carlos, en el Sarapiquí. Exactamente. Y hay todo un despliegue. ¿Por qué? Porque este señor, por su torpeza, cometió un error gravísimo. Entonces llega Tijerino a sobredimensionar este hecho, que sí es grave, yo no le voy a decir que no, pero no era una invasión inminente del gobierno nicaragüense. Sí, por supuesto que nos ofendieron y demás, eso no está en discusión, pero no era una guerra lo que estaba. Y entonces, ¿para qué crean esto? Bueno, porque había que proteger a un ministro que llegó a mentir a la Asamblea Legislativa, llegó a mentirle a los diputados en la comisión y en el plenario, porque cuando él llega a hablar por un tema de nombramientos al plenario en una interpelación, a él se le cuestiona sobre eso y vuelve a decir esto mismo, ¿verdad? Entonces resulta que hay que protegerlo. Entonces, ¿qué? Creamos una psicosis de guerra. Vea usted si es real el argumento de la guerra, que duran 2 meses,
para empezar a hacer trabajos. Es hasta la última semana de diciembre donde empiezan a realizar labores y es 8 meses después que sale el decreto con el plan para el manejo de la emergencia. Entonces, ¿había psicosis de guerra o no? No, era proteger un ministrito. Entonces, ¿qué tirada? Psicosis de guerra, mecanismos de contratación expeditos y se abre la puerta para que se diera todo esto. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 4012-34, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Costa Rica se merece un gobierno mejor, mucho mejor. Un presidente que diga lo que piensa. Que se atreva a soñar. Que rescate la caja y genere empleo. Sin ataduras, no más trochas. Queremos el cambio. Nosotros también queremos el cambio. Batean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Río Guanacaste es un resort de 5 estrellas situado en Playa Matapalo de Guanacaste, Costa Rica. Cuenta con 701 habitaciones, una extensa oferta de ocio y una excelente gastronomía. En este hotel trabajan unos 500 colaboradores, en su mayoría de Guanacaste. Para Río Guanacaste, la sostenibilidad es un elemento clave en su operación. A través de buenas prácticas socioambientales, combina elementos de conservación ambiental, educación y desarrollo comunitario. Yo decía que hay una responsabilidad política y creo que hasta el mismo gobierno lo acepta cuando traslada al ministro de la Cancillería, lo saca y lo manda al ministerio, a otro ministerio. Cuando el tema sale, pues a veces de cosas malas salen cosas positivas. En aquel momento yo recuerdo que como analista, a mí la idea de la trocha me encantaba. Siempre consideré que esos ciudadanos del lado norte como los del sur merecen ser tratados como ciudadanos, tener la misma infraestructura, malita como la nuestra, pero estamos mal ellos, ¿verdad? Y tener condiciones económicas, sociales, mucho más cercanas. El país entra en una empatía con el proyecto ese. Inclusive el nombre que se le pone es un nombre para generar todavía más empatía. Es claro, y no aquí, en cualquier parte, le pasó al presidente Bush con el tema del 911 de septiembre, ¿verdad? Que cuando hay una crisis de este tipo, de una agresión, se genera un ambiente muy positivo, muy patriota, que puede durar de 7 a 8 meses. Esos cálculos están hechos por especialistas. No lo digo yo, ¿verdad? Entonces, el gobierno nos toma a nosotros en esa empatía ciudadana, muy afín, muy identificados, y empezamos a imaginarnos esa trocha. Yo creo que pocos costarricenses se imaginaban la trocha como una trocha, se la imaginaban como una carreterita, ¿verdad? Sencilla, pero bien elaborada. ¿Quién es el que toma, después de todo este desbarajuste que se da en las relaciones de Nicaragua y Costa Rica, con mucha responsabilidad de nuestro canciller, sin duda? ¿Quién es el que toma el proyecto como propio para desarrollar la trocha? ¿A quién se le encomienda? ¿Quién es la figura principal? La figura se da y tiene fecha, la hace Francisco Jiménez, el ministro de Transportes en ese momento, y eso se da en la tercera semana de diciembre, vísperas de Navidad del 2010. Los costarricenses no nos dimos cuenta. Se da la orden de parte de Francisco Jiménez de hacer la obra. Pero ahí hay dos connotaciones que hay que aclarar. Una,
La forma en la que se contrata es por horas y ahí está en actas y está ratificado por Carlos Acosta, no porque solamente lo haya dicho, no tenemos que irnos con lo que decía una persona y lo que decía otra persona y lo que decían los demás, porque realmente papeles en este tema casi que no hay, ¿verdad? Los hemos ido generando nosotros. Contrátese toda la maquinaria que existe en la zona por horas. Y ahora podemos discutir lo que significa eso, porque cuando uno dice contrato por horas, uno debería estar más vigilante todavía. Sí, a ese tema iba. Claro, claro. Porque eso lo va a entender cualquier ciudadano cuando va a contratar un pintor en la casa y dice, ¿cuánto cuesta el contrato y cuánto por hora? Y por hora, y si es por hora, pone la doña o él a estar, mire, atento a cuánto dura, si acaso que almuerce. Si acaso se almuerce. Y esa orden se da de parte de Francisco Jiménez, él no la niega, él acepta que la hace. Y la otra que es muy importante es, en ese momento se está pensando en buscar formas de hacer mejores accesos fronterizos, mejores condiciones para los policías que están ahí, que yo creo que ningún costarricense tendríamos mayor discusión sobre ese tema, ¿verdad? Eso tiene hasta sentido, además son cosas que tenían que haberse hecho, igual que ustedes dos, lo comparto, hace muchos años por los ciudadanos que están ahí y especialmente por los que nos dan la vigilancia, ¿verdad? Bueno, en ese sentido todavía uno lo puede entender. Y hay un mecanismo interno que usa, en este caso, el MOP, cuando ocurre alguna emergencia, hay un camino que está topado, alguna cosa que ocurre, un derrumbe, que se llama impresibilidad. Y por eso el nombre es correcto, impresibilidad, no está previsto y hay que contratar y después pago. Esas dos cosas se dan en ese momento, pero hay una característica importante. Al decir toda la maquinaria, la primera pregunta es ¿quién no va a supervisar? Palabras de Manuel Serrano y Miguel Ramírez pidieron 100 millones para hacer esa supervisión. ¿Esos dos quiénes son? Porque los dos ingenieros propiamente que están en el campo, empleados del CONAVI, y dicen ellos que se los negaron los 100 millones. Ve qué interesante, estamos hablando de una obra de más o menos 30 mil millones en ese momento y 100 millones de pesos para supervisar un contrato por horas se les niega. Y lo otro es que la figura de impresibilidad, que tiene una razón de ser por ese impacto primero, que tiene un tiempo definido, se sigue usando. Y al seguirse usando, entonces es realmente lo que nos encontramos nosotros, se vale cualquier cosa. Entonces, para contestar, Francisco Jiménez, el ministro de Transportes, fue el que da la orden en ese momento. ¿Por qué no la da el CONAVI? Me van a preguntar algunos costarricenses. Carlos Acosta es el director del CONAVI. Porque Carlos Acosta estaba de vacaciones. Estamos hablando de Navidad, él regresa en enero y nos dice, cuando regresé ya se habían arrancado trabajos, lo que hice fue ir a ver a la obra, a ver lo que estaba pasando. Pero Francisco Jiménez inicia la parte propiamente. Pero es el mismo Francisco Jiménez, ¿no es cierto?, el que va y denuncia ante la Presidente el hecho, y la Presidente sale en los medios denunciando lo que está pasando, a pesar de que esa previsión que se debe haber tenido era responsabilidad de gobierno. Digo esto porque en política usted puede delegar funciones, pero la responsabilidad se mantiene. Esa no la puede delegar. Así es. Entonces, ¿qué encuentran ustedes en esa renuncia? ¿Encontraron algo especial? Bueno, si me permite, quisiera hacer otra referencia a un tema que trataron anteriormente, porque no quisiera que se quede ahí, que se me olvidara. Y es el tema de Casisa. Casisa fue la empresa que hizo un ejercicio numérico para justificarle al gobierno los 27 mil millones que en aquel entonces se decía tenían invertidos. Y recuerdo a los diputados de Liberación tomar el informe de Casisa y decir, es que Casisa dice que hay más obra, más bien, de lo que ahí se ha invertido. Ya estamos ganando. Sí, claro, y así, con el informe de Casisa en la mano. Entonces yo soy vecino de la zona norte. Me pongo a revisar el documento y me encuentro que Casisa había incluido en ese informe trabajo realizado como si se hubiera realizado sobre una carretera de 12 kilómetros que está asfaltada, que es de Puerto Viejo a Las Marías, y ellos pusieron ahí tantos kilómetros por conformación y una serie de cosas. Algo que ya estaba hecho. Sí, claro, estaba asfaltado. Estaba asfaltado. De Puerto Viejo a Fátima, que es donde uno llega y está ahí el río San Juan, hay 50 kilómetros, sí, es cierto, hay un poquito más, pero bueno, sí, 50 kilómetros. Acarreo de material de Tajo, Chilamate a Fátima, 90 kilómetros, o sea que en teoría el Tajo estaba a 40 kilómetros de Puerto Viejo cuando estaba a 7 kilómetros.
Número uno. Y número dos, el material se sacó de un tajo que se llamaba El Indio, que está a 10 kilómetros, no ese otro. O sea, yo me encontré una cantidad de mentiras ahí. El trayecto entre San Rafael de los Chiles, que los que han visitado la frontera de los Chiles, hay un puesto de policía, San Humberto, es en San Humberto, ahí hay un puesto de la Guardia, que es el más activo. Ahí está. De ahí a Tiricias hay una comunidad que se llama El Concho, que está más o menos a la mitad. Ese camino había sido intervenido hacía un año por una ONG alemana, KfW, que estaba apoyando caminos vecinales y una serie de cosas, y lo metieron como si se hubiera intervenido en todo el trayecto. Entonces yo empiezo a cuestionarle eso a ellos. Y entonces llega un señor Sáenz y dice, bueno, es que nosotros hicimos eso con la información que nos pasó el CONAVI. ¿Verdad? O sea, es como meter la información falsa en una computadora. Lo que hicieron fue redactar. Sí. Exactamente. Y Casisa actuó pésimamente. O sea, pero esa Casisa no es la misma que acaban de contratar. Ahí es donde voy. Para la segunda parte, la segunda etapa de... Entonces, esta empresa, si hablamos nosotros y la presidenta habla de filibusteros, de traidores a la patria y demás, esa empresa que redactó el informe con el cual el partido de gobierno se solazaba diciendo no, todo estuvo bien, es copartícipe de eso porque llegó a justificar eso. Y ahí es donde lo ligo con lo que quería informar. O sea, a mí me hubiera gustado tal vez extendernos un poquito más para darle seguimiento a esto, porque resulta que es la empresa que el Estado elige para que haga los diseños, no la obra, los diseños del trayecto que va entre los Chiles y el río Pocosol, 30 y algo de kilómetros, y le pagan 360 millones de colones por eso, a esa empresita, para pagarle esos favores. Y es la empresa, si me permite el paréntesis, que era la supervisora del tramo San José-San Ramón. Entonces, todos los diseños que hizo Autopistas del Valle, la que era la misma FCC, nada más que con otra persona jurídica, todo lo avaló Casisa. Entonces, como usted puede ver, es una empresa que está metida en muchas cosas que en este momento, porque lo de la General Cañas y la autopista Bernardo Soto, que es lo que se conoce como la carretera San José-San Ramón, también Casisa estuvo ahí de por medio. Entonces, para que vea usted cómo permean este tipo de empresas por las razones que sea, ¿verdad? Cuando me reuní con don Luis Lieberman en una oportunidad en la oficina de don Luis, en enero del 2011, febrero, él me dice, febrero probablemente porque estábamos entrando, es que en 2011 creo que entramos a finales de enero, y me dice, no, Manrique, mire, sí hay fallos, pero esto se va a corregir, yo me voy a meter, vamos a contratar una empresa supervisora, y le digo yo, y si quiere le digo ya cuál va a ser, y me dice, no, ¿cómo? Vamos a hacer un concurso y no sé qué, le digo, no, va a ser Casisa y va a ser a dedo, y dicho y hecho, contrataron a dedo a Casisa, ¿verdad? Entonces, son cosas que ocurren, lamentablemente siguen ocurriendo, ¿verdad? Lamentablemente siguen ocurriendo. Y de no cambiar y tomar conciencia la ciudadanía, porque aquí, puña, qué problema, yo quería que Patricia fuera, pero es que se van ligando las cosas, ¿verdad? Pero ya termino con esto y hago voto de silencio. Aquí no se trata de que Patricia y Manrique, que modestia aparte hacen un control político aceptable, lo hagamos porque disfrutamos esto. No, nosotros quisiéramos tener otros temas, abordar otros temas. Y no se trata de quedarse en esto. Se trata de que estos son insumos para que los ciudadanos tomen conciencia de su responsabilidad cívica. Y es de velar por los intereses de la nación. Y somos todos y cada uno de los costarricenses. ¿Y cuándo lo hacemos? Bueno, en nuestro diario interactuar con las dependencias del Estado, o de lo contrario cada 4 años. Porque hay una diputada de Liberación, lo tengo fresquito, cuando le hablaba de todas estas, dice, hey, pero el pueblo vota por nosotros cada 4 años, entonces confían en nosotros. De ahí se me acabó el discurso y tiene razón. Bueno, pero ahora usted nombraba al vicepresidente de la República y recuerdo oír a Patricia cuando estaba dando el informe pidiendo un jalón de orejas. Sí, hay que un jalón de orejas me daban a mí chiquillo cuando eran cosas muy pequeñas. Sí, algunos nos decían en la conferencia de prensa que por qué esta sanción moral al vicepresidente, y créame que tanto Manrique como yo hubiéramos querido poder hacer más, pero hay una cosa que hay que recordarles, está como una elección popular, y la verdad que nosotros no podemos ni destituirlo ni decirle que le apliquen absolutamente nada más que una sanción moral. ¿Y cuál es la responsabilidad de él? Bueno, mire, no hay ninguna discusión. Yo aquí tuve una discrepancia, creo, igual que vos, que la responsabilidad uno siempre sigue teniéndola, y en este caso, pues obviamente la presidenta lo acepta en un artículo que escribe, por cierto, en un periódico el 3 de febrero, yo me lo leí entero, donde dice que la trocha sí tiene un destino, y ella dice, es mi responsabilidad.
teniendo claro que su responsabilidad, que además es su gobierno y las encuestas la han castigado lo suficiente con este tema, me parece que eso ha calado en la población y gracias a Dios, me parece que eso es lo que podemos dejar de aprendizaje. La siguiente figura es el vicepresidente Lieberman, porque sí existe la Comisión de Infraestructura, por más que la trataron de negar, sí existe la Comisión de Infraestructura en la que está él, obviamente, está el hermano de la presidenta, está Federico Baltodano y donde Francisco Jiménez nos dice que él asistía. ¿Quién es el señor Baltodano? Es un consultor del BID, ¿verdad? Que lo llaman, que ha estado relacionado con otros proyectos, ¿verdad? Incluso sé que infraestructura. De infraestructura, sé que estuvo relacionado con el aeropuerto, porque eso es fue gerente de la concesión San José San Ramón antes de que iniciara. No tiene nada que ver con el gobierno, es una persona. Es consultor del BID, es consultor del BID, pero es una persona de mucha confianza de la presidenta. Y la figura política ahí es el vicepresidente Lieberman, donde Francisco Jiménez dice, me llamaban, ¿verdad? Coordinábamos, no sobre temas de la trocha, dice el acta, sobre otros temas de infraestructura, que por cierto, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, estoy más preocupada ya no solamente por la trocha, sino por todo lo demás que tiene que ver con infraestructura, y por supuesto que ahí está San Ramón. San Ramón, la de San Carlos. Todo lo demás dijeron ellos y aceptaron, excepto la trocha, o sea, todo lo demás, estamos claros de lo que estamos hablando. Lo cierto del caso es que el vicepresidente no solamente actúa ahí, sino que va al CONAVI. Hay dos actos responsables dentro de la responsabilidad de los miembros del CONAVI, me refiero a Carlos Acosta. Indistintamente las responsabilidades que les puedan y que obviamente les competen, hay dos actos interesantes. Carlos Acosta paraliza la obra. En marzo ellos paralizan la obra porque ya no era un tema de accesos fronterizos, ya se estaba convirtiendo en otra cosa. Y además ya estaban gastando una plata del CONAVI que estaba destinada a otras cosas. Aquí los costarricenses no se dieron cuenta, pero un montón de trabajos se dejaron de hacer porque la plata se desvió para cumplir los requerimientos de la Casa Presidencial. Entonces Lieberman el 8 de marzo va al CONAVI ante el tema que separa la obra y les dice a los directores del CONAVI que esto hay que seguirlo haciendo, dejar de hacer cualquier cosa, y él se compromete en buscar la plata. Por supuesto que el camino era comisión de emergencia, ese era el camino. Entonces aquí usted ve a un vicepresidente, y es que aquí es importante, a pesar de que él en la comparecencia lo niega. ¿El dinero originalmente, la primera partida o el primer monto, de dónde viene? No, el CONAVI lo empieza a hacer de aprestado, en el entendido que la comisión de emergencia después se lo va a restituir. Recuérdese que estamos hablando de diciembre, el decreto de emergencia sale hasta marzo. Yo no sé por qué los miembros del CONAVI salieron de la Casa Presidencial ese día sin el decreto bajo el brazo. La verdad que son 3 páginas y se pueden hacer. Se confiaron, me parece que esa es la posición, se confiaron, arranque con su plata el CONAVI, después la comisión de emergencia, mientras hacemos el decreto y nos pasan la plata, yo le pago. La verdad que les amarraron el perro, y se los amarraron por una razón muy sencilla, porque cuando se vinieron el escándalo, los directores del CONAVI, la directora ejecutiva definitivamente del CONAVI, la presidenta ejecutiva Vanessa Rosales, pensó en su ingenuidad, y claro que asesorada por un abogado ahí muy interesante que está ahí siempre en la junta directiva, de que no poner plata no tenía responsabilidades. Qué cosa más extraña, pero esa fue todo su planteamiento. Pero de la Comisión Nacional de Emergencia. De la Comisión de Emergencia. Okay. Pensaron que con el hecho de decir... Dijo CONAVI. Sí, perdón, de CONAVI, con decir no le pago a CONAVI, entonces yo no tengo responsabilidad. ¿Y cómo giraba esos recursos la señora Vanessa? Bueno, al final terminó nada más girando 2.500 millones, porque lo hace después de que se viene el escándalo. El CONAVI arranca con su propia plata, lo hace desde diciembre, que arranca en el 2010, hasta marzo, y para la obra. Y Carlos Acosta tenía razón, estaban desviando fondos de otras actividades, de un trabajo que no estaba ni siquiera contemplado en el plan operativo del CONAVI. Y ahí es donde interviene Lieberman, y nada más y nada menos que el vicepresidente se va a la junta directiva del CONAVI y les dice, esto tiene que continuar. Entonces, para nosotros, ahí está sentada la responsabilidad de un alto jerarca, que es el vicepresidente, donde sencillamente, ¿qué podían decir los directores del CONAVI? Que no, tenían al vicepresidente de la República sentado diciéndole que tenían que seguir haciendo. Y después de ahí podemos seguir hablando de los actores. Por eso dijimos una sanción moral, porque lo tenemos demostrado, documentado. Y créanme, costarricenses, que en esta investigación costó muchísimo documentar cada acto, porque todo eran conversaciones, cosas informales, y es impresionante desde el punto de vista de un proyecto, y por lo menos para mí, ver cómo un proyecto de esta envergadura se maneja de una manera tan irresponsable. Ni una pulpería, por lo que usted me cuenta, ni una pulpería. Tendrían esas libretillas, sí, ¿verdad?, para apuntar, ni siquiera eso, pero bueno, creo que en este sentido... Hay otros actores ahí que ustedes nombran, como Mauricio Borachi, que es el viceministro de la presidencia, que hacía labores de enlace, dicen ustedes. ¿Qué papel jugó en esto?
Nosotros, de acuerdo a la información recolectada al actuar de don Mauricio en la comisión y a las versiones contrapuestas de otras personas, creemos que el operador de las decisiones que se tomaban en Casa Presidencial era don Mauricio Boraski en todos sus extremos. Él llegó y nos dijo que cuando le preguntamos si existían minutas y demás de esas reuniones, vamos a ver, tal vez para la audiencia, había una comisión de infraestructura asesora de Casa Presidencial que, como bien dice la compañera, don Luis Lieberman, don Adrián Chinchilla, don Federico Baltodano, y el ministro y don Carlos Espinac, don Carlos Espinac Phillips, sí, una persona que ha colaborado mucho con el gobierno en temas de infraestructura. Esa es una comisión que tenía que ver asuntos de infraestructura en general del país, y es el que llega a decirnos, mire, sí, o llegan a decirnos, nosotros veíamos situaciones de infraestructura, pero ese tema de la trocha nunca lo vimos. Vea usted qué maravilla, vea qué curioso. La trocha nunca la vimos. Hablamos de todas las otras cosas y de trocha nunca vimos. Ok. Entonces, esa era una comisión. Luego había otra comisión de alto nivel, de Casa Presidencial, que era la que atendía el tema Eran reuniones mensuales los martes antes de la reunión de Consejo de Gobierno, a la cual asistían algunas veces ministros, casi siempre los viceministros, ¿verdad? Hay uno que se cita con mucha frecuencia, don Walter Navarro, de Seguridad, ¿verdad? Pero ahí pasaba un poco agachadito. Y don Mauricio era el que coordinaba, digámoslo así, y el que nos mintió, porque nos dijo que no se hacían minutas de ningún tipo, entre otras cosas, ¿verdad? Y resulta que aparecieron 3 minutas de reuniones, ¿verdad? Entonces eso es muy lamentable. El día que don Walter Céspedes no llega, porque había una comparecencia de la Comisión Nacional de Emergencia y de Infraestructura, llegó don Mauricio Boraski ese día. Y don Mauricio va a dar una serie de declaraciones y habló como por hora y resto. En toda la sesión se la llevó él hablando. ¿Por qué? Porque él sabía que así se le podía preguntar poco, que quedaba poco espacio para preguntarle y demás, ¿verdad? Entonces, hay varios niveles. Uno son los actores políticos, digamos, que de alguna forma convergen en un operador que es Mauricio Boraski, ¿verdad? Luego por decirlo de alguna forma, en su cercanía con Francisco Jiménez, que ya era él el operador de la parte de infraestructura propiamente, ¿verdad? Porque recordemos que quien da la orden y demás es precisamente Francisco Jiménez. Entonces son como segmentos, pero indiscutiblemente que a todos les atañe una gran cuota de responsabilidad. En mi caso, es algo que yo no puedo demostrar, pero si usted tiene una Biblia aquí, se lo digo, bajo la fe del juramento, yo estos temas los traté con don Luis Lieberman. Entonces don Luis Lieberman puede venirse aquí, sentarse a la par y decirme que no es cierto y yo no se lo puedo demostrar, pero aquí es mi palabra contra la de él y se lo digo mirándolo a los ojos. Luis Lieberman sabía de muchos de estos actos de corrupción porque yo se los dije personalmente por declaraciones que me habían dado a mí los vecinos. Incluso le conté la anécdota de un finquero de la zona de Delta, Costa Rica, que uno de estos dos señores llegó y le dijo, mire, deme 1 hectárea de terreno frente al río y yo le meto a trabajar una máquina suya al proyecto. Eso le dijo uno de estos dos señores y eso se lo comenté a Luis Lieberman. Y él me dice, ¿y quién es? Luego coincidimos en la inauguración de un proyecto de electricidad en la zona de Tiricias, de Copelesca. Y le digo yo, ingenuamente, porque yo creía que iban a hacer algo. Mire, don Luis, porque yo soy muy malo para los nombres. El que le dijo eso a mi amigo, a mi conocido, fue aquel fulano que está allá. Y era uno de ellos, de los dos que hoy están en la cárcel. Creo que están en la cárcel todavía, uno de estos dos. Y conoció esos y otras declaraciones. Cuando se dio el tema de los contenedores, un finquero igual de la zona fronteriza de Los Chiles, conocido mío, me contacta por teléfono y me dice, Manrique, necesito, o sea, era un ciudadano muy preocupado, necesito hablar con usted. Y en un viaje que yo tenía por la zona, le digo, bueno, veámonos ahí en la carretera, en tal y tal parte. Él llega y me empieza a hablar del tema de contenedores. Manrique, están botando la plata, me dice, están poniendo contenedores hondísimos, le echan, recuerdo sus palabras, madera blanca, que son las maderas que se pudren muy rápido, eso no va a servir. Entonces, igual, como don Luis Lieberman se había mostrado muy atento, yo llamo a don Luis y le digo, mire, don Luis, aquí un vecino me está diciendo esto y esto. Los pongo en contacto o actúo como facilitador para que hablaran. Así que el hombre no puede decir que desconocía. Para nada, para nada.
Solo sobre el CONAVI. Ajá. ¿Qué responsabilidad tiene el CONAVI en todo esto? Dos partes. Primero, su junta directiva. Una junta directiva con representantes de UCAED, con representantes de carreteras, con representantes de la Unión de Gobiernos Locales, más ministro, viceministro ahí. Simplemente llegaron y alegaron de que nunca los habían informado de nada. Vea qué interesante. Pero yo creo que estas son experiencias que uno va a evitar que se repitan, hasta donde podamos nosotros, por supuesto. Que ellos se enteraron del tema de la trocha por la prensa, así dijeron. Ese en resumen. Luego de eso... Gracias a Dios no tuvimos nada que ver, dijo un funcionario. El proveedor, sí, el proveedor. Ese fue uno de los Qué días triste. más negros para mí, porque me toca mucho en el tema de mi profesión. Esos ausentes, ganándose una dieta de 1 millón y tanto una vez por semana sin saber absolutamente lo que estaba pasando, ¿ok? Obviamente un director como Carlos Acosta, que ya sabemos su situación en el sentido de que permitió, propició, ayudó, colaboró a una estructura paralela, que básicamente lo que tenía eran estos dos ingenieros, Manuel Serrano, Miguel Ramírez, que hoy están con prisión preventiva, y un abogado que lo había sacado al departamento legal para que le diera todas las resoluciones así rápidamente, que eran, ahí se paga por resoluciones administrativas. Eso, digamos, es el CONAVI. Y la mitad del otro CONAVI, como dice Manrique, proveedor, auditor, director de planificación, de Contraloría de Servicios, básicamente, como decimos en buen francés, detrás del palo de lo que estaba pasando. Y eso que usted me comenta, de que pasó en el CONAVI, se diferencia mucho de lo que el Partido de Liberación Nacional da en su informe. ¿O es básicamente en eso que se concentra? No, en eso se concentra. Ellos lo que hacen es decir, mis compañeras de Liberación, doña Alicia, doña Carolina y doña María Ocampo, es decir, que todo es culpa del CONAVI, ¿verdad? Que creó la estructura paralela, ya se aceptan eso, ¿verdad? Que de ahí estos dos ingenieros aprovecharon para robar, para aprovecharse de los procedimientos, ¿verdad? Y que el problema llega ahí. Bueno, pero es que... ¿Y a la dirección superior? Y a la dirección superior, nada. Simplemente ellos agarran de Carlos Acosta, Francisco Jiménez... Ni siquiera se refieren, ni no dan justificación de por qué los exoneran, nada. No, simplemente, pero hay una cosa aquí de sentido común. Uno dice, bueno, pero qué importante, el CONAVI es el brazo ejecutor, eso no tenemos ninguna discusión, ni Manrique ni yo. Pero usted se puede imaginar un cuerpo que tenga unos brazos sin un cerebro que le dé la orden. O sea, es una cosa, bueno, la puede imaginar Liberación Nacional, me imagino, pero yo no me la puedo imaginar. Sencillamente hay una cosa de sentido común. Ellos pueden tener estos mecanismos de robar, porque yo no tengo la menor duda que los usan frecuentemente y los seguirán usando, mientras nosotros conversamos probablemente los están usando en otras obras, ¿verdad? Pero además tuvieron una cosa impresionante, era una presión de la Casa Presidencial. Es más, ¿sabe qué nos dijo? Para que corrieran. Manuel Serrano nos dijo en una de las audiencias, que es el que está hoy en prisión, y Miguel Ramírez, que hasta los habían felicitado. Hasta los habían felicitado porque habían ido a hacer una gira a la trocha y habían encontrado que se había avanzado muchísimo y hasta los habían felicitado. No sé cómo, nadie les preguntó cómo lo estaban haciendo o bajo cuál procedimiento, porque aquí hay un tema importante. Usted da la orden, claro que usted no es responsable, y en ese sentido yo entiendo a la presidenta, entiendo su respuesta, y todavía hasta el vicepresidente, pero es que cuando uno da una orden, lo que mínimo puede hacerlo, por lo que aquí me tengo problemas con mi profesión, es darle seguimiento a lo que está pasando. Yo lo mando a hacer usted un mandado, pero yo le digo, pero Claudio, ¿pero cómo te fue el mandado? ¿Por qué me devolvió esto? ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo estamos con...? Y además hay una cosa que es innegable, que si era una prioridad para este gobierno, era un tema tan importante como era un tema de guerra. De guerra, yo no me imagino, ¿verdad? De estrategia. No me imagino cómo usted no le da seguimiento a eso, o sea, cómo usted sencillamente, incluso en algunos de los actos dijo Tijerino, cosa que me sorprendió, que incluso el Consejo de Seguridad, que es el ministro, la presidenta, lo convoca el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo, y obviamente Lieberman, se reunían en el pasillo. Porque yo le pregunté, ¿usted conversaba con Lieberman sobre el tema de invasión? Ahí me lo encontraba en los frente pasillos. A la fuente ahí. Y los conversamos. Yo decía, qué cosa más extraña, un tema tan serio como es la seguridad, la conversamos en el pasillo. Claro, luego supimos que era una posición generalizada de todos los actores políticos. Tan es así que le destinamos en el informe de la trocha un capítulo al tema de responsabilidades, donde todo el mundo llegó con la cantaleta, porque no hay otra forma de decirlo, de decir, no tengo responsabilidad, me lavo las manos. E hicimos otro capítulo que se los recomiendo a todos los que nos están viendo hoy,
que se llama Un capítulo de contradicciones, porque como dice Manrique, lo que hicimos fue lo que dijo uno comparado contra lo mismo que dijeron tres. Un pareo, pero fue un trabajo muy minucioso. Claro. Y claro, ahí tenemos que hacer lo más elemental. Mientras Borachi decía que no existían minutas, llega Francisco Jiménez con las minutas y nos las presenta ahí. Nos dice Manuel Serrano que si hay minutas, nos dice Miguel Ramírez de que si hay minutas, de que tenemos que creerle, son 3-1, o sea, no estamos diciendo de que es 3-1, y así lo hicimos con muchos temas. Ahora, para el televidente, porque sepa el televidente que la comisión son 6, ¿verdad? 7 diputados. Uno muy ausente, pero 7. Y sí, porque hay uno que no se ha nombrado. ¿Cuál es? Martín Monestel del PASE. Okay. Y sepan que pueden salir varios informes. ¿Qué diferencia hay, Manrique, entre el informe de ustedes y el de Walter Céspedes? Si me permite, ¿cuál cámara estamos utilizando ahorita? Esta. Aquí está lo que dice doña Patricia, contradicciones bajo la fe del juramento. Es que eso es muy serio. Estas personas llegan a dar unas declaraciones a la comisión, son 16 páginas de contradicciones que encontramos así al vuelo, porque tampoco fue que, ¿verdad? Y eso es muy serio, porque no es que van a ir a mentirle a Manrique Oviedo y a Patricia Pérez, no, es la investidura. Pues nosotros, dichosamente, ya lo que nos queda es un año y un mes, o medio mes. 15 días. 15 días que los vamos contando ahí con un checklist, ¿verdad? Es la investidura. Somos representantes del pueblo. Ellos llegan a burlarse, a mentirle al pueblo de Costa Rica a través de sus representantes. Y están documentadas. Entonces, alguien está faltando a la verdad en esas contradicciones que están dando bajo la fe del juramento. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia con... Usted me pregunta por lo de don Walter Céspedes. Mire, me duele decirle lo que le voy a decir. No le puedo responder. ¿Por qué no le puedo responder? Porque yo no voy a perder 5 minutos de tiempo que no tengo para leer el informe de un diputado de oposición, en buena teoría, que manda un correo electrónico. Es que una cosa es que lo digamos, perdone que me vaya 2 minutos en esto. Cuando estábamos en el trabajo de comisión, Walter era el más enfático en el tema de la Comisión Nacional de Emergencias. Y aquí está doña Patricia que puede desmentirme si no estoy diciendo la verdad. Y ahí están las actas también. Pero el más enfático. Y resulta que cuando llega la Comisión Nacional de Emergencias, no llegó Walter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Walter no llegó? Si él era el más interesado, el más enfático. Y no llegó don Walter y le pregunto a la asesora, mira, ¿y qué pasó con Walter? Y no sabemos. Y ese mismo día se da a conocer a la prensa un correo electrónico donde él dice, fechado ese día, por hoy ya cumplí. Mi parte. Espero indicaciones. Espero instrucciones. Yo no voy a perder tiempo leyendo algo así. Y don Walter lo respeto mucho en cuanto a su condición de ser humano, porque respeto a todos los seres humanos por su condición, pero en el ámbito legislativo, como diputado de oposición, no pierdo 30 segundos conversando con este señor. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Costa Rica se merece un gobierno mejor. Mucho mejor. Un presidente que diga lo que piensa. Que se atreva a soñar. Que rescate la caja y genere empleo. Sin ataduras, no más trochas. Queremos el cambio. Nosotros también queremos el cambio. Él la engaña con la secretaria en el 10. Son descubiertos en el 17. Ellas luchan por el amor de Juan Gerardo en el 18. No logra decidirse por ninguna en el 19. Sorprendiendo a todos, huye con su vecina en el 25. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13,950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. ¿Y qué pasa con ese informe de ustedes ahora?
Bueno, precisamente viene la pelea más grande, es que se pueda conocer en el plenario. Ya oí al ministro de Comunicación un poco contento diciendo que son varios informes y que por tanto falta ahora que los vea el plenario y que pueda ser aprobado cualquiera de ellos. Pero se equivoca, a mí me parece que se equivoca por una cosa muy sencilla. Esto es un tema de dolor. Esto no es un tema de cuál de los dos informes se aprueban. A mí realmente... No es quien mete más goles. No. A mí realmente esas sesiones, algunas me causaron, y todavía hoy me está recordando Manrique el tema del proveedor del CONAVI, que lo que nos dijo en la comparecencia, una persona que se gana más o menos 2 millones de colones, que lo que está esperando es que lo pensione, y lo que nos dijo es que él más o menos oyó las cosas, pero que gracias a Dios no lo tomaron en cuenta. Que aquí, para contestarle la otra parte del CONAVI, que se me olvidó, hay una cantidad de responsabilidades por omisión, porque algunos la vieron pasar, dejaron pasar, y eso tiene responsabilidades, y nosotros también los ponemos en el informe. ¿Y qué opinan sus 8 compañeros de bancada? Bueno, me parece que igual hoy tuvimos elección de jefe de fracción, y yo les dije, mira, aquí hay que pelear en el próximo periodo legislativo, que empieza el 1 de mayo, al futuro jefe de fracción y al futuro subjefe, para que este informe tenga el espacio en el plenario. ¿Y tus 10 compañeros? Vea, yo realmente en mi fracción... Estamos hablando de 20 diputados. Sí, yo claro. No, pero yo en mi fracción realmente tengo 4 compañeros. O sea, yo tengo 4 compañeros que son los con los cuales comparto una visión de desarrollo del país y de actuar del Partido Acción Ciudadana. Mis otros compañeros compartimos una fracción y demás, pero la visión país, del rumbo, de actitudes y demás es diferente. Entonces yo podría hablarle a usted de 4 compañeros más, no de 11. Pero vea, yo creo respetuosamente que esto llegue o no llegue al plenario, me disculpan tal vez la ignorancia, ya no es tan relevante. Lo más relevante de esto es que esto ya pasó. ¿Qué fue lo que logramos con esto? Recordemos, para la audiencia hay tres ejes, 3 labores de un diputado: hacer, aprobar o improbar leyes, el control político y los nombramientos de miembros de supremos poderes y demás. Esto pertenece al tema del control político. Nosotros, mientras estábamos trabajando en esa comisión, la ciudadanía, los costarricenses, a través de la labor que realizaba la prensa, se enteraban y tomaban conciencia de lo que fue esto. De no haber sido por esa forma, por ese trabajo legislativo de control político, esto se hubiera quedado en el claustro de la Corte Suprema de Justicia, donde tenemos hoy un fiscal general que fue viceministro de este gobierno. Es más, fue viceministro de Tijerino, el hombre de la psicosis de guerra. Ok, el fiscal general que tenemos hoy fue viceministro de José María Tijerino. De no haber sido por el actuar en la comisión, hubo pillos, realmente ladrones de 7 suelas, sí los hubo, pero también hubo otros empresarios que actuaron de buena fe y los dejaron en la calle. Fincas han perdido, la maquinaria la perdieron, las casas las perdieron, y los ciudadanos pudieron escuchar de propia voz de ellos toda esta angustia que están viviendo. Entonces, a mí me parece que lo más relevante en el tema del control político está, o sea, y el tema va a seguir mientras sigan nombrando a MECO de forma directa por 600 millones de colones para que vaya a estabilizar taludes y mejorar drenajes de agua, y se le dice, bueno, inicia labores el 11 o el 16 de febrero, ¿verdad? Y se supone que si le pagan 600 millones es porque hay un informe técnico que dice que el trabajo cuesta 600 millones. Y para hacer ese trabajo, pues hay que ir al lugar, ver las necesidades y demás. Bueno, y resulta que el mismo día que tiene que empezar MECO a hacer esas labores, el mismo día manda una carta diciendo que hay 2 segmentos donde no va a poder llegar porque los caminos no se lo permiten. Bueno, pero ¿y a quién le está diciendo eso? ¿A gente aquí en la meseta central? Sí, pero yo vivo allá y estamos en verano. Y en el verano, en la zona norte, usted anda por donde quiera. ¿Me explico? Entonces ahí usted ve el actuar negligente de la administración y de algunas empresas que no se cansan de robarle al Estado costarricense. No puede ser que a una empresa se le dé una orden de inicio por un trabajo que se compromete a hacer, y el mismo día, porque tengo las cartas, dice, mire, no voy a poder llegar. Entonces ya eso abre la puerta para una renegociación, para una serie de cosas, y no se cansan. Y el Estado costarricense, yo espero que tome realmente conciencia para crear un estado de indignación ética y las cosas cambien realmente. Lo más duro de todo esto que ustedes nos comentan es el hecho de que ni el Estado ni la empresa privada funcionó en un proyecto. Sí.
y esto sigue atrofiando cualquier proyecto de infraestructura, porque el costarricense no cree en el MOP, el costarricense no cree en la concesión, y cada día nos vamos estancando más. Yo quiero agradecerle su participación. Pienso que para el televidente ha sido muy sabroso y muy ilustrativo el haber comprendido un tema que muchas veces no nos detenemos a leerlo o no nos detenemos más que a oír segundas opiniones, y creo que ha quedado bastante claro qué pasó en este penoso caso que sin duda no es una afrenta para el gobierno sino para el país. A ustedes agradecerles, principalmente a ellos dos que nos acompañaron, y a ustedes agradecerles su presencia, esperarlos en 8 días, en otra noche sin tregua. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo.